Así que iniciaremos con la exposición del día de hoy, que es una primera parte que luego la doctora Iris va a continuar con lo que es el manejo de las emergencias, digamos, más severa que nos puede llegar a la hospitalización, que es reanimación cardiopulmonar. Muy bien, me escuchan todos bien, ¿verdad? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar hablando un poquito de lo que es el triángulo de evaluación pediátrica en emergencia, y que me imagino que muchos ya estarán viendo como parte de la evaluación que realizan en pediatría en las diversas unidades que están actualmente rotando. Muy bien, entonces la evaluación en el niño en urgencias, el objetivo principal como tal es poder, digamos, realizar una atención y reconocer los principales problemas que pueden poner en peligro a nuestro niño una vez que llegan a nuestra emergencia. Va a permitir determinar una mayor rapidez e intensidad el tratamiento inicial. Este triángulo de evaluación pediátrica nos va a permitir en cierta forma digamos, hacer un cuestionario amplio, vamos a hacer algo un poco más reducido y nos va a permitir identificar el principal problema con el que el niño viene para nuestra emergencia. Ya no vamos a estar haciendo las típicas preguntas: ¿qué pasó con el paciente? ¿Qué edad tiene? Ni hace cuántos días está enfermo, sino que inicialmente vamos a poder rápidamente determinar si nuestro paciente corre riesgo o no inminente de peligro contra su vida. Cuando un paciente está grave, es sumamente importante definir el diagnóstico y tratamiento para mejorar el pronóstico. En emergencia, generalmente cuando nuestro paciente llega para el trauma shock, tenemos corto tiempo para definir con exactitud el manejo que vamos a instalar de forma inmediata para guardar la vida de nuestro paciente. Entonces, hacer un screening amplio, una evaluación amplia, bastante tiempo, puede hacer que retardemos brindar un tratamiento rápido y que pueda poner en peligro la vida de nuestro paciente. Es decir, el triángulo de evaluación pediátrica nos va a poder en poco tiempo determinar el estado situacional de nuestro paciente y al menos dar una medida inicial para salvaguardar con la vida de nuestro niño. Recordemos que en pediatría la principal causa de paro cardiorrespiratorio, que van a continuar viendo, van a seguir en la siguiente posición, es de partida cardiorrespiratoria, versus que en la etapa del adulto la principal causa de paro es cardíaca, y por eso es sumamente importante que si un niño viene con gran dificultad, podamos actuar de manera inmediata para evitar un posible paro cardiorrespiratorio. La evaluación pediátrica sistémica es la evaluación, es, digamos, secuencial, ordenada, desde una evaluación grosera inicial y que posteriormente vamos a ir afinando a través de las preguntas y evaluación de nuestro paciente. Esta evaluación grosera inicial que vamos a dar, que es el triángulo de evaluación pediátrica, nos va a poder dar una medida inicial de cómo actuar con nuestro paciente, si es un paciente que se encuentra en riesgo o no, y posteriormente realizaremos una evaluación más profunda, que está dada por lo que es la evaluación primaria, secundaria y la terciaria. En la evaluación primaria usaremos el ABCDE, que vamos a desglosar más adelante. En la evaluación secundaria realizaremos una historia clínica amplia utilizando la metodología del sample y realizaremos un examen físico completo. Quiere decir que a medida que vamos avanzando en la evaluación estratificada de nuestro paciente, vamos a ir profundizando y analizando con mayor detenimiento las diferentes áreas, mientras que en el triángulo de evaluación pediátrica lo veremos de una forma mucho más generalizada. La evaluación terciaria, finalmente, realizaremos pruebas complementarias que pueden ayudar a nuestro diagnóstico y valoración del estado de gravedad de nuestro pequeñito. Entonces, vamos a realizar una secuencia que nos va a pedir evaluar, identificar y finalmente tratar a nuestro paciente de forma adecuada y oportuna para salvaguardar la vida de este. Vamos a hacer una pequeña pregunta. A ver, de los siguientes pacientes, ¿cuál luce críticamente enfermo a simple vista? Evaluación rápida y a uno de estos pacientitos de la emergencia. A ver, ¿quién desea participar? A ver, vamos al primero que está por aquí. Gómez. ¿Cuál de estos tres pacientitos te parece que está críticamente enfermo? Eduardo.
Hola, creo que no está. A ver, vamos a ver por ahí. Alison Espinosa. Sí, doctora. A ver, Sería ¿cuál te parece? el paciente número 2. Perfecto. Solamente a simple vista, utilizando nuestra vista, bueno, acá ya utilizaremos nuestra audición también cuando vengan pacientitos. Vamos a ver que rápidamente podemos identificar en cortos minutitos o segundos cuál paciente luce críticamente enfermo. Y exacto, ¿no? El primer paciente se encuentra totalmente tranquilo, está sonriente. El segundo está con una mirada perdida, una piel media marmórea, vemos totalmente desconectado del entorno. Y la tercera, bueno, sí, con un termómetro, pero, o sea, fastidiada, pero sin mayor alteración de su estado general, ¿no? Entonces, obviamente, solamente utilizando nuestra vista en cortos tiempos hemos podido observar o determinar cuál de nuestros pacientes está críticamente enfermo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos a través de la evaluación del triángulo de evaluación pediátrica en pocos minutos, sin hacer muchas preguntas, incluso solamente utilizando la visión. En este caso, podemos determinar qué paciente requiere una atención de forma inmediata. Muy bien, entonces en cuanto a la evaluación del triángulo de evaluación pediátrica, vamos a ver si el paciente responde, respira eficazmente. Si nuestro paciente respira y responde eficazmente, entonces haremos una evaluación de lo que vimos anteriormente, secuencial, donde haremos una evaluación primaria, identificaremos el problema principal y realizaremos un tratamiento. Sin embargo, si nuestro paciente no respira y no responde eficazmente, es sumamente importante ir a activar el sistema de emergencia, que van a ver más adelante en la siguiente exposición. Entonces, vamos a iniciar con esa evaluación primaria grosera, que es el que nos va a estar conformando por el triángulo de evaluación pediátrica. Entonces, el triángulo de evaluación pediátrica, como les mencionaba, es una evaluación sumamente rápida, de primera vista, es aquello que nos da la impresión de nuestro paciente, y general, lo que busca obtener es una impresión general y un diagnóstico fisiológico. Aquí no vamos a determinar si nuestro paciente de repente viene con una crisis asmática, porque no lo vamos a ocultar, o de repente nos viene con una arritmia cardíaca, ¿no? Sino vamos a dar un diagnóstico fisiológico mucho más global, que a través de ello podemos determinar cuál va a ser las medidas iniciales que vamos a dar para el manejo de nuestros pequeñitos. El triángulo de evaluación pediátrica tiende a ser una herramienta bastante útil, es bastante fácil de realizar, como les digo, solamente toma un corto tiempo, por lo cual es una medida bastante rápida. Y la ventaja que es bastante útil para evaluar a los diferentes niños en sus diferentes grados, en diferentes edades, en diferentes grados de enfermedad o lesión. Va a permitir ver alteraciones tanto funcionales como anatómicas, nos va a determinar el grado de afectación del trastorno, la gravedad del trastorno y la necesidad de una intervención urgente de aquel pacientito. Muy bien, entonces el triángulo de evaluación pediátrica, fue la pantalla. El triángulo de evaluación pediátrica, como mencionábamos, pues, es una medida rápida y eficaz. Podemos utilizarla en cualquier grupo etario, cualquier grupo de edad, y va a ser útil para niños de todos los grupos etarios y cualquier grado de enfermedad. Vamos a realizar, va a estar compuesta por 3 ítems, como el mismo nombre lo dice, por triángulo. Va a estar conformado por la apariencia, la respiración y la circulación, y nosotros vamos a utilizar solamente el sentido de la visión y la audición. Va a ser el primer paso, como decíamos, de cualquier evaluación. Es una herramienta bastante fácil y bastante útil y lo importante aquí, como les decía, nosotros vamos a ver de una forma más grosera a nuestros pacientitos. No requerimos ningún instrumento, no vamos a utilizar ni estetoscopios, ni vamos a utilizar otras herramientas para el momento de la evaluación de este triángulo de evaluación. Oh, Dios, no sé qué le pasó a mí. Ahora vamos a ver el primer ítem de este triángulo de evaluación pediátrica, que va a ser el del componente de la apariencia.
En este componente de la apariencia, que es el primero de la triángulo de evaluación pediátrica, vamos a ver el aspecto general de nuestro paciente. Se puede deducir cómo está el grado de oxigenación, así como de perfusión cerebral y de función del sistema nervioso central. Vamos a evaluar tanto el tono, vamos a poder identificar si el tono de nuestro paciente es normal o de repente vemos como nuestro paciente de la imagen, vemos a nuestro paciente totalmente inmóvil o en hipoactivo. En cuanto a interacción con el entorno, muchas veces, bueno, otros que evaluamos pacientes pediátricos, vamos a ver que nuestros niños muchas veces pueden llorar con nosotros, obviamente porque no somos personas de su entorno, pero vemos que de repente con la mami se encuentra tranquilo, se encuentra relacionado, que logra hasta un grado de consolabilidad cuando está con su mamita, ¿no? Entonces es su buen indicador. Por el contrario, si vemos que ni siquiera con su mamá se relaciona, por ahí viene incluso llorando enérgicamente, no se controla con ningún familiar, eso también nos ayudará a ver cómo está el estado general de nuestro paciente. En cuanto a la mirada, podemos ver si nuestro paciente tiene una mirada fija, una mirada perdida, o está conectado con el entorno, con una mirada activa, mirando cada movimiento que realizamos o viendo todo el entorno con el que lo rodea. Y importante también determinar, muchas veces el grupo pediátrico tenemos un pequeño también detalle, que muchos de los niños no suelen hablar, ¿no? Pero muchas veces se suelen expresar con el llanto. Entonces es importante también evaluar el grado de llanto o en todo caso si son pacientes que pueden hablar, evaluar el grado de lenguaje que presenta, ¿no? Por ahí pueden presentar un lenguaje totalmente alterado, imposibilidad para poder hablar. Entonces, esto es bastante importante al momento de realizar la evaluación de la apariencia. En cuanto a niños menores de 2 meses, también es sumamente importante eh, ver también, tener en cuenta que ellos al momento de correlacionarse con el entorno, todavía no hay una relación con la mami siquiera, ¿no? Los bebitos a partir de los 2 meses recién comienzan a interactuar con el medio. Recordemos que a partir de los 2 meses, en cuanto al desarrollo neurológico, el niño ya comienza a sonreír. Entonces, niños menores de esa edad, ese ítem es un poquito más difícil de evaluar, pero obviamente con la experiencia ya muchas veces sabemos determinar si nuestro bebito se encuentra o no con alguna alteración. Acá, por ejemplo, podemos ver un niño que vemos, ¿qué podemos ver? A ver, vamos a ver aquí. A ver, vamos a ver. Alison, ya le preguntamos. Andrés Alejo, a ver, ¿cómo ves este niño? Si tuvieras que ver la apariencia, ¿qué es lo que verías? ¿O qué interpretarías? Creo que no están varios, ¿no? A ver, vamos a ver. Ani Alvarado. Buenas tardes, doctora. Ujú. Sí, te escucho. A ver, ¿cómo lo ves este pequeñito? Bueno, no todo el bebé que está hipotónico. Ya, muy bien. Entonces lo vemos con un tono disminuido, ¿no? Es como tú mencionas, hipotónico. Perfecto, ¿no? Entonces en apariencia lo encontraríamos alterado con presencia de hipotonía. Muy bien. A ver, Brenda Carguaricra, a este bebito, ¿cómo lo verías? Ani, Ah, Camila Aranda. doctora, soy Ay, Brenda. Disculpe, es que no Brenda. funcionaba mi micro. Lo que veo son lesiones eritematosas. Ya, pero si evaluamos apariencia, recordemos que solamente estamos haciendo triángulo de evaluación pediátrica. En apariencia, ¿qué te impresionaría este niño? Podríamos decir que está ah, despierto, alerta. Ya, despierto, ¿qué más? El tono. Buen tono, doctora. Tiene un buen tono, está sentadito, está conectado con el entorno o desconectado.
Conectado, doctora. Conectado, ¿no? Viendo qué pasa su entorno, ¿no es cierto? Por más que viene con un tema de lesión en piel, yo no estoy viendo actualmente por qué viene ni habiendo el diagnóstico específico, sino solamente haciendo el triángulo de evaluación pediátrica. Vemos un niño que está activo, reactivo a lo que está sucediendo en su entorno, conectado, con un buen tono muscular. Entonces, obviamente no catalogaríamos como que la apariencia está alterada, a diferencia del primer niño que podemos ver donde está con una hipotonía, ¿no es cierto? Muy bien. Y a ver, César Sandoval, ¿cómo ves al último nene? Sí, doctora, parece con distrés respiratorio, con las retracciones costales. Ya, pero estamos en apariencia. ¿Cómo es la apariencia? Disculpe, doctora, no se escuchó bien. Estamos en ítem apariencia. ¿Cómo es su apariencia? Después veremos el tema respiratorio. Pero ahorita en apariencia como el uso del niño, en vista de lo que le enseñé anteriormente. Pálido, doctora. Ya, ¿qué más? ¿Se ve conectado con el entorno o desconectado? Parece que estuviera desconectado, doctora. Desconectado, ¿no? Incluso se medio hipotónico, ¿no? Está ahí, está conectado con el entorno, ¿no es cierto? Entonces tendría también una apariencia alterada, ¿no es cierto? El segundo componente de este tipo de evaluación pediátrica sería la respiración, ¿no? En cuanto a la evaluación de este ítem en el triángulo de evaluación pediátrica, tenemos que evaluar dos cosas: ruidos patológicos y signos visuales. En cuanto a ruidos patológicos, podemos encontrar, por ejemplo, es un ruido al momento de la respiración que puede ser provocada principalmente por obstrucción de la vía respiratoria alta. ¿Qué patologías pueden cuáles? De la laringe tráquea, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué patología puede darse esta? En el grupo, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, el síndrome de Gorgoteo, podemos encontrar pacientes con presencia de ronquidro, que también puede estar dada una obstrucción de la orofaringe, por ejemplo. Podemos tener quejidos, ¿no? En estadios avanzados ya de dificultad respiratoria, o podemos también incluso escuchar sibilancias, ¿no? No solo las sibilancias con el estetoscopio, sino que muchas veces, y ya seguramente lo han evaluado con patología, como por ejemplo asmática, muchas veces la van refiriendo con cuadro severo, que incluso pueden escuchar sin necesidad del estetoscopio. Entonces podemos a su paciente con los silbidos sin necesidad de la presencia de un estetoscopio. En cuanto a signos visuales, podemos ver principalmente las tracciones que pueden ser incluso la presencia de aleteo nasal, ¿no? Recordemos que la presencia de las retracciones, el apagón es de caudo cefálico, ¿no? Obviamente, a mayor necesidad de los accesorios para la respiración, estaremos hablando de una mayor dificultad respiratoria. Por ejemplo, podemos ver pacientes en posiciones anales, de una posición que ya deben haber leído, es la posición de trípode, por ejemplo, sea en el caso de epictitis, el paciente pone en una posición para poder permitir una mejor oxigenación, ¿no? Y, por ejemplo, también podemos ver lo que es el cabeceo, ¿no? Del paciente cuando ya hay una dificultad respiratoria muy marcada, o la presencia de nasal se presentan con mayor, cuando existe mayor dificultad respiratoria. Estos indicadores, este componente de respiración, y bueno, como decíamos, evalúan tanto los ruidos patológicos como signos visuales. Vamos a ver unos videitos. Lo voy a poner Vamos a ver primero este aquí. A ver. ¿Se escucha el video? ¿Lo llegan a escuchar? No se escucha, doctora. No importa, no sé, pero vemos, ¿cierto? Entonces, voy a ponerle stop. A ver, Corín Pared, ¿qué ves en este niñito? A ver. Corín, estás.
Vamos a buscar. Daniel Correa. Doctora, presente. A ver, ¿qué ves en la evaluación de la respiración dentro de tu triángulo? Vamos ahí a ver. Está con tirajes, doctora. ¿Qué tipo de tira? Parece subcostal. Perfecto, subcostal, ¿no? Incluso acá impresión, miren, supraclavicular, ¿no? Y acá también se ve que retracción, que retrae, ¿no? El intercostal. A ver, muy bien. A ver, este sí quiero que lo escuchen. Ay, ¿cómo hago para partir? Mm, A ver, un segundito. ¿Cómo hago para...? Tiene que poner playground. Compartir audio. Mm, A ver, ¿puedo compartir audio acá, Mon? Listo, ahora sí, creo que sí. Me dicen si escuchan, chicos, please. No, no sé, escuchar, ¿no? Doctora. No se escucha, doctora. No se escucha, no importa. Vamos a ver qué, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a preguntarle a Titi Pérez. Tenemos el Ti. Héctor León. Chicos, ustedes se dejan Sí, conectados nada más. sí, doctora. ¿Quién está ahí? A Eh, ver. veo el paciente, estoy Héctor León. El bebé tiene una respiración bucal, está, ¿Ya? eh, está dormido. ¿Qué más vemos? Mm, Ahí, a ver, tiene vamos a una ver. retracción Ya, retracción supraesternal, supraclavicular. Perfecto, supraclavicular. Ya, ¿algo más? Eh, y bueno, Ahí no se ve, pero al inicio ahí. aleteo nasal, si no me equivoco. Ya podría, no sé, no es muy claro, pero también hay tiraje subcostal, ¿no es cierto? Sí. También vemos Mm, retracción subcostal. Muy bien, Héctor. A ver, y vemos el último aquí, rápidamente, si no nos vamos a acabar. A ver, acá también, bueno, ya no vamos pero ahí también vemos las retracciones, ¿no es cierto? Las múltiples retracciones que presenta nuestro paciente. Incluso logran que hay un desbalance, el tórax se hunde y la... Muy bien. Y bueno, y acá las posiciones patológicas, que habla que, por ejemplo, lo que es la posición del olfateo, la posición de trípode, que tratan de mejorar el caudal de oxígeno que pueda ingresar a nuestro niño, ¿no? Es un mecanismo compensatorio, ¿sí? ¿En cuál se da, por ejemplo, estas características de posición? Por ejemplo, el trípode en las epiglotitis, ¿no? Muy bien. El rango de afectación que tenga nuestro paciente, podemos iniciar con dificultad respiratoria leve, puede ir como moderada a severa, llegar a una insuficiencia respiratoria, finalmente que termine en una falla respiratoria. Recordemos que la principal causa de parada es el inicio respiratorio, ¿no? A diferencia del adulto, generalmente el inicio de la parada es cardíaca. Bueno, y finalmente vamos al componente circulatorio. Vamos a que notarnos principalmente la perfusión nos va a denotar la perfusión y el bajo gasto cardíaco, ¿no? Podemos encontrar alteraciones de piel, principalmente en piel, donde vemos la piel moteada, presencia de cianosis, la presencia de rigidez, ¿no? Muchas veces la piel es un primer signo de hipoperfusión cutánea, pero puede significar, por ejemplo, hipoxemia, ¿no? Obviamente va a depender del cuadro con el que nos vengan a generar los vasos sanguíneos y también nos va a indicar signo temprano de hipoperfusión, ¿no? Y lo que es la diagnosis, que es la coloración, esta coloración azul, puede ser tanto de paneras
en las mucosas, ¿no? Nos va a hablar sobre lo que es la poca oxigenación tisular a causa que ya puede ser tanto cardíaca como respiratoria, ¿no? Recordemos que existen patologías cardíacas a poder nuestro paciente completamente azul, ¿no? En el caso ya de pacientes que ven una dificultad respiratoria, presencia de estenosis, nos habla de una mayor hipoperfusión en nuestro paciente, ¿no? Un dato importante, muchas veces que no tenemos en cuenta es que niños pequeñitos, el tema del frío puede generar que nuestros pacientes se pongan con un poquito de toxicidad, también puedan hacer esta pigmentación marmoria en piel, entonces hay que tener en cuenta que la evaluación debe ser en un ambiente no frío, ¿no? Si no, nos puede inducir. Muy bien, después de hacer la evaluación de estos tres ítems que tenemos en que se está entrecortando, chicos. Hay 14, 16 letras. ¿Sí? Sí, doctora, se entrecorta. Ya. Internet me quedó y me avisan si ahí mejora. ¿Mejoró? Sí, Ya, ahora sí. espero que sí. Ya, y estoy conectada, pero igual, pues debe ser de acá al hospital. Entonces, viendo la evaluación de los 3 puntos, vamos a realizar diagnósticos principalmente fisiológicos. Como les mencioné, no vamos a llegar a la el triángulo de evaluación pediátrica y vamos a ver si nuestro paciente está estable, que quiere decir que no es grado 1 de prioridad de atención, son pacientes que van a ser atendidos en el tópico de emergencia, que pueden esperar aproximadamente 1 hora su atención sin mayor problema. Puede haber un sufrimiento respiratorio, una insuficiencia respiratoria, un trastorno del sistema nervioso central, un trastorno metabólico, un paciente en choque o definimos estas causas. Entonces, tenemos un paciente con apariencia, respiración y circulación normal, pues diremos que es un paciente estable. Pero tenemos solo un paciente donde hay una alteración del estado del sistema nervioso central. La apariencia diremos que tiene una disfunción del sistema nervioso central que puede estar dada por hipoglucemia, lesión cerebral, intoxicaciones o sepsis. Es importante, ¿no? Pacientes, por ejemplo, todos que nos vienen activos, lo primero que yo tengo que hacer es, o pensar también, es realizar hemoglucotest. Recordemos que los niños lactan en la primera, sobre todo en las primeras de vida, pueden hacer rápidamente hipoglicemia. Entonces, de todas maneras, este es un punto importante porque vemos que nuestro paciente con esta alteración, debemos también dentro de la clínica un hemoglucotest. Nuestro paciente viene con la apariencia y la circulación dentro de lo normal, la respiración está alterada, es ante una dificultad respiratoria, broncoespasmo alterada, estaremos frente a un fallo respiratorio. Puede ser un broncoespasmo severo, una laringitis severa, un trauma penetrante de tórax. En el caso de solamente tener alterada circulación, estaremos frente a un shock compensado, que puede ser hemorragia, deshidrataciones. Y en el caso de tener tanto apariencia como circulación alterado, estaremos frente a un shock descompensado. Y obviamente, si ya tenemos falla de todas estas áreas, estaremos frente a un falla cardiopulmonar. Entonces, obviamente, dependiendo, por ejemplo, si se les pone un caso clínico, dependiendo las áreas que encontremos alteradas, podremos definir su diagnóstico fisiológicamente y según ello también haremos algunas intervenciones inmediatas para el manejo de nuestros pacientes. Recuerden que el TEP lo que nos permite es hacer una evaluación rápida, corta y que nos permite estratificar la necesidad o urgencia, ya sea urgencia o emergencia de la atención de nuestro paciente. Entonces, si tenemos un paciente con difusión del sistema nervioso central, siempre realizar un monitoreo tanto cardíaco como con pulso oxímetro de nuestro paciente. Hablábamos de que una causa puede ser hipoglicemia, entonces dentro de nuestro sí o sí, de nuestra lista de acciones, va a ser realizarle una glicemia capilar, que en caso encontremos una poliglicemia, hacer una rápida corrección. Colocamos oxígeno 100%, realizamos la colocación de un acceso venoso, ya sea para necesidad analítica sobre todo, o para el manejo del tratamiento. Podemos incluso realizar, dependiendo de la causa, la colocación de suero salino al 0.9% de un bolo de 10 a 20 cc por kilogramo.
tenemos que dejar una posición semi-incorporada de 30 grados o conocida como Trendelenburg. Y si hubiera dificultad respiratoria, lo primero, colocar oxígeno al 100%, manejo de secreciones, posición semisentada, terapia específica dependiendo de la etiología para el manejo de la dificultad respiratoria. En cuanto a fallo respiratorio, importantísimo permeabilizar esa vía aérea, colocación de oxígeno al 100%, posición semisentada, ya sea ventilación con mascarilla y ambú, de requerirse ya que nuestro paciente, que no logramos que nuestro paciente, a pesar de las medidas iniciales, mejore, acceso venoso y valorar incluso la necesidad de intubación. En cuanto al shock compensado, oxígeno al 100%, la posición también sumamente importante, sí o sí colocación de una vía de acceso venoso, bolos de cloruro de sodio, ¿no? Terapia específica que se requiera según etiología. Y shock descompensado, oxígeno, al igual que los otros casos, monitoreo también es sumamente importante, el acceso venoso, en este caso sumamente importante realizar la colocación de al menos 2 vías del mayor calibre posible, valorar la necesidad de intubación, bolos de cloruro de sodio y la terapia específica según la sospecha médica. Y el fallo cardiorrespiratorio, obviamente, realizar apertura de vía aérea, ventilación con mascarilla y ambú, el inicio de las compresiones torácicas que ya van a ver con la doctora Iris, acceso venoso e incluso de no contarse con acceso factible, canalizar acceso, hasta incluso realizar se me fue el nombre. La vía intraósea, perdón. Y bueno, sus bolos de cloruros de sodio y la necesidad de realizar una intubación y manejo avanzado del paro cardiorrespiratorio. Muy bien, entonces ya hicimos la que es la explicación de lo que consiste en el triángulo de evaluación pediátrica, pero recordemos que ese solamente es el primer paso de digamos, una evaluación de nuestros pacientes estratificada, ¿no? Obviamente la idea es el manejo de nuestra emergencia y progresivamente a medida que vamos manejando nuestro paciente inicial, luego es a llegar a manejar la causa por la que se está generando esta alteración, ¿no? Entonces, importante continuar con digamos, la evaluación completa de nuestro paciente, comenzamos con el triángulo de evaluación pediátrica, pero posteriormente iniciamos lo que es la evaluación pediátrica, ¿no? Esta evaluación pediátrica, como habíamos mencionado inicialmente, está compuesto por A, B, C, D, E, que vamos a ver ahorita qué significa, que nos va a permitir evaluar, actuar e identificar, ¿no? Nos va a poder permitir categorizar a nuestro paciente, dar un tratamiento inicial por cada tipo de problema con el que viene nuestro paciente y posteriormente pasar a una evaluación secundaria donde ya vamos a ir más específico al manejo de la patología. Tenemos en cuanto a lo que es la inicial por vía aérea, airway, B por respiración, C por circulación y D por neurológico. Vamos a ver en cada una de estas etapas qué es lo que debemos hacer. Lo primero, siempre vía aérea, ver si está permeable o no, ver si está abierto o no, si escucho ruidos, si hay movimiento de aire por el tórax. Puedo catalogar mi vía aérea si está despejada, es decir, que está abierto, el niño respira completamente con normalidad, es sostenible, una vía parcialmente obstruida, pero que puede mantenerse con maniobras simples, por ejemplo, colocación de un tubo de Mayo, o de repente una vía no sostenible, ¿no? Una vía aérea obstruida, que solo se puede mantener con maniobras avanzadas para poderla permeabilizar, ¿no? En el caso de que esté cerrado, el esfuerzo respiratorio con presencia de un gran esfuerzo respiratorio y presencia de retracciones o ruidos inspiratorios, no hay ruidos expiratorios, entonces podemos catalogarla como cerrada, ¿no? Tras evaluar la vía aérea, nosotros si tenemos un paciente que ya tiene alteración de este ítem, es uno de los ítems que yo sí o sí debo intervenir, ¿no? Si mi paciente no tiene una vía aérea permeable, está cerrada o no es sostenible, yo
no voy a pasar al punto B hasta lograr estabilizar o lograr una medida para permeabilizar mi vía aérea, ¿no? Recuerden que en el niño lo que es el tema respiratorio es la principal causa de parada, entonces yo no voy a esperar a decir voy a completar A, B, C, D, E y luego veré y regresaré al A. No, imposible. Yo encuentro que no es una vía, debo intervenir inmediatamente. Existen maniobras simples para mantener a mi paciente con una vía aérea, como es la colocación de un niño en una forma cómoda, ¿no? Recordemos que muchas veces los niños tienen cuello cortito, a veces eso permite rápidamente que la vía sea colapsable, o mi niño viene pues con trastorno del sensorio, está con el mentón flexionado, está hacia el pecho, entonces simplemente con el hecho de yo extender ligeramente la mandíbula, puedo realizar una permeabilización de la vía aérea, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la maniobra de frente o mentón o la maniobra de tracción mandibular, ¿no? Esta maniobra de tracción mandibular principalmente se tiene que tener en cuenta en aquellos pacientes que han sufrido eh, traumatismos cervicales, ¿no? Ahora también tenemos otra maniobra, como son las aspiraciones secreciones. Los niños pequeños son principalmente respiradores nasales, entonces cualquier secreción que pudieran tener en la vía aérea va a dificultar su respiración. Entonces es importante si vienen, por ejemplo, un paciente, en el caso, por ejemplo, han visto bronquiolitis mucho, manejan secreciones, le dificulta respiración, incluso ven que después de estas aspiraciones, secreciones, mi niño mejora bastante. Entonces es importante manejar, si veo que es un niño con gran cantidad de secreciones, un niño lactante menor, entonces obviamente permeabilizar la vía aérea será una buena opción para mantener la vía aérea permeable. Y, por ejemplo, si mi paciente viene con la probabilidad de obstrucción del cuerpo extraño, recordemos que tenemos las maniobras para lo que es eliminar el cuerpo extraño, ¿no? Que son dos opciones dependiendo de la edad, ¿no? En niños pequeñitos, menores de 5 años se hacen a través de los golpecitos en la espalda, y en niños ya más grandecitas por encima de 1 año tenemos la conocida técnica de Heimlich, ¿no? Que son compresiones a nivel abdominal, ¿no? Para tratar de realizar la extracción del cuerpo extraño que está bloqueando mi vía aérea. Otro tipo bueno, tenemos dispositivos que nos van a ayudar, como mencionaba, a permeabilizar nuestra vía aérea, en este caso el tubito de Mayo, que nos va a permitir una permeabilización, y existen maniobras avanzadas, por ejemplo, como son la intubación endotraqueal o la mascarilla laringea. Tenemos la utilización del CPAP, que es circuito de presión positiva, o la ventilación mecánica no invasiva. Bueno, ya realizamos la eliminación de cuerpo extraño con material, o en formas avanzadas que yo no pueda realizar una adecuada permeabilización, incluso podemos utilizar la cricotirotomía, ¿no? Pero ya estando en un ambiente hospitalario, tratamos de realizar otra vía de permeabilizar nuestra vía aérea. Como les decía, ¿no? Si yo en vía aérea encuentro algo que amenace la vida de mi paciente, yo debo intervenir inmediatamente y no esperar continuar con los siguientes pasos. Una vez estabilizado la vía aérea, yo recién paso a mi siguiente cadena de evaluación. Luego B, que es respiración, evaluamos tanto frecuencia respiratoria, signos de trabajo respiratorio, inspección rápida del tórax, percusión, nunca nos olvidemos, auscultación, medidas, por ejemplo, tenemos medidas adjuntas y administración de tratamiento específico para el manejo de la patología y la ventilación invasiva y no invasiva. Recordemos, la frecuencia respiratoria suele variar según el grupo etario, ¿no? La taquimnia es el primer signo de dificultad respiratoria, y obviamente esta puede estar asociada con incremento del esfuerzo respiratorio o sin la presencia del esfuerzo respiratorio. Según el grupo etario podemos encontrar diferentes clasificaciones de frecuencia respiratoria. Acá les he puesto una de ellas. Otra opción es la utilización de la frecuencia respiratoria según la OMS. Esta es muy similar. Y según ello evaluaremos a nuestro paciente y catalogaremos cómo se encuentra esta frecuencia respiratoria. Ahora, no siempre en pacientes con dificultad respiratoria vamos a encontrar taquipnea. Recordemos que nuestro paciente, como mecanismo de adaptación, inicialmente comenzará a respirar más rápido, y progresivamente, a medida que pase más el tiempo, nuestros pacientes se van a ir agotando, ¿no? Por ende, encontrar bradipnea, que es una respiración lenta,
lenta y irregularidad, nos habla de un estado más severo del estado de nuestro paciente. Y bueno, en niños chiquititos, sobre todo en la etapa neonatal, vamos a encontrar algo que se llama apnea, que es el cese de la respiración por más de 20 segundos o menos y que se va a acompañar con la presencia y disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, esto es bastante importante. Ahora, con este tema del coqueluche que está remontando debido a la disminución del esquema vacunal, vamos a ver que incluso, bueno, la característica principal es la tos quintosa, ¿no? Esta tos severa, intensa, que viene en quintas, pero vamos a ver que en niños muy pequeñitos, una de las características que se presenta es la presencia incluso de esta apnea. Entonces, eso también es sumamente importante, ¿no? Porque nuestro paciente deja de respirar por un tiempo. Entonces, incluso esto puede llevar al paro. Entonces, sí, evaluemos todas ellas, todas estas tienen importancia y no pensemos que la taquimia es la única dificultad respiratoria. Ahora, hablando de una brademia presente en apneas, estamos hablando de pacientes que pueden llegar incluso en tiempo más corto al paro que incluso con pacientes con taquimia. Sí, y bueno, luego vemos el esfuerzo respiratorio, vamos a encontrar el aleteo nasal, las retracciones, el cabeceo, y esto importante que vemos en niños pequeñitos, y que nos habla de dificultad, se ve la disociación tóraco-abdominal. Nosotros cuando tomamos aire, tomamos aire, van a ver que cuando ustedes realicen el ejercicio, tanto el pecho como el abdomen van en simultáneo, ir uno diferente al otro, perdón, nos habla de mayor dificultad respiratoria. Como les mencionaba, las retracciones, el uso de músculos accesorios va de caudocefálico, es decir, tengo un aleteo nasal, entonces está hablando de una mayor dificultad respiratoria que suele tener subcostal. Entonces, siempre que evalúen a sus pacientes, evalúen todos los paquetes musculaturales accesorios. Imposible a los otros paquetes en uso, ¿sí? Entonces, eso es nada más, a veces ponemos para aleteo, no tiraje subcostal, porque a veces son medio gorditos, no es difícil ver los tirajes, pero hay que utilizar el criterio y siempre ver cómo es la progresión del uso de musculatura accesoria. Ahora, los pacientes que usan también cabeceos, y obviamente yo estoy con ese caudo cefálico, el usar la cabeza quiere decir que está agotando los últimos recursos para tratar de llevar oxígeno. Entonces, obviamente, el utilizar los músculos de la cabeza también nos habla de un mayor riesgo de deterioro futuro. ¿Sí? Tener todo esto en cuenta. Ahí vamos a ver pacientitos, ahí vemos a nuestro pacientito, bastante dificultad respiratoria, miren cómo hay aleteo nasal, hay supraclavicular, nivel subcostal, ¿no? Acá también vemos a nuestro pacientito, ¿no? Al momento de la respiración y vemos cómo se realiza esta respiración, ¿no? Ahora, hay dos tipos de respiraciones. Vamos a ver. Esta de acá, que es sumamente rápida, con la dificultad respiratoria. ¿Alguien me podría decir qué tipo de respiración es esta de aquí? ¿Alguien que desee decirme? ¿A quién visto este tipo de respiración? Rápida, con dificultad. A ver. De, Hay quien quiere hablar. A ver quién. de Kussmaul, doctora. Perfecto, es Kussmaul. ¿Qué quiere decir nuestro paciente? Tiene la que decimos la respiración acidótica, ¿no es cierto? Más bien, voy a poner esto porque no vamos a confundir ya. Más bien aquí, voy a retrocederla. Vemos que nuestro paciente toma respiración, hace un pequeño apnea, un pequeño detenimiento. Bueno, no se escucha, pero después hace como un ronquido. ¿Alguien me puede decir cómo se llama esta respiración? Cheyne-Stokes. ¿Ah? De ¿Perdón? Cheyne-Stokes. Cheyne-Stokes. Perfecto, de Jean Stock, ¿no? Entonces, esos son dos tipos de respiraciones que también podemos ver al momento de nuestros pacientes que presentan diferentes formas de presentación en la evaluación de la respiración, ¿no? Siempre nos olvidamos, ahorita solamente ponemos esto, pero no hacemos la percusión, no hacemos acciones vocales, no hacemos amplexación, de frente nos pasamos a ocultar.
es sumamente importante realizar la inspección, la percusión, ver la ampliación al momento de la evaluación de nuestros pacientes, ¿no? Ver si suena mate, ver si hay incremento de más bien de las vibraciones, ¿no? Y estar con patrones de consolidación o de repente podríamos identificar pues neumotónicos, ¿no? Entonces es sumamente importante realizar toda esta parte de la evaluación, ¿no? Y al momento de la auscultación, pues nos sirve para ver la entrada y salida tanto de aire, podemos encontrar diferentes ruidos patológicos, por ejemplo, como es el estridor, el quejido, los estertores gruesos, ¿no? Los roncantes, incluso podemos ver los escuchar los roces pleurales o roce pericárdico. Entonces, no solo ausculten, chicos, sino traten de hacer toda la semiología al momento de la evaluación de sus pacientes, ¿no? Y bueno, a medidas adjuntas tenemos la saturación o la capnografía. Obviamente la capnografía principalmente acá está, nuestro paciente intubado es en paciente intubado, es difícil cuando no, nuestro paciente no le está, ¿no? Incluso aún así no todos tenemos para hacer capnografía, pero sí podemos hacer la saturación, ¿no es cierto? Entonces, realicemos saturación de nuestro paciente, tengamos nuestros saturómetros siempre para el momento de evaluación, ¿no? Entonces, podemos ver si nuestro paciente por ahí está generando una disminución de la oxigenación o se encuentra dentro de lo normal, ¿no? Y la capnografía, me olvidé decirles, es la evaluación del CO2. Y ahí, en cuanto a manejo, pues ya sea maniobras de ventilación no invasiva, intubación endotraqueal, acá estamos con el momento de las nebulizaciones, dependiendo de la patología frente a la que estemos, el manejo. Muy bien, pasamos rápidamente a circulación. En esto haremos valoración de la frecuencia cardíaca, los pulsos tanto periféricos como centrales, perfusión cutánea, monitorización cardíaca, con toma de la presión. En niños, o sea, no todos tenemos facilidad para realizar la medición de la presión arterial, pero cuando está nuestro paciente que tiene una prioridad 1, que está en paciente crítico, siempre hay que realizar, chicos, o sobre todo sospechamos algunas patologías específicas, deshidratado, ¿no? Tratemos de medir la presión arterial, generalmente en hospitales existen estos monitores que tienen también los manguitos adecuados para la edad. Recuerden que el manguito grande pues da la presión arterial, entonces debemos utilizar los manguitos según el grupo etario. Hay medidas también para cohibir hemorragia, estamos frente a una hemorragia, canalizar el acceso venoso, extracción de glicemia, analítica sanguínea y administración de líquidos, ¿no? La frecuencia cardíaca también puede estar para arriba o para abajo, taquio, bradicardia. Importante saber las frecuencias respiratorias según el grupo etario, ¿ok? La taquicardia es la frecuencia cardíaca elevada en reposo. Un niño que viene corriendo, haciendo actividad física o que está con fiebre, también va a tener incremento de la frecuencia cardíaca. Entonces, recuerden, la frecuencia cardíaca, por ejemplo, también se eleva en fiebre, hay que tenerlo en cuenta porque es un ataque sinusal, ¿ya? Entonces puede estar en diversas patologías. La bradicardia, que es una frecuencia cardíaca por debajo de lo normal, presenta puede indicarnos una mala perfusión, ¿no? Aquí les he puesto para que tengan también una referencia de lo que son las frecuencias cardíacas en un grupo etario. Y bueno, pasamos a circulación. Existen diferentes pulsos, unos que nos habla de vías centrales y vías periféricas. Central tenemos el femoral, el bradical, el carotidio y el axilar, y los periféricos, radial, pedio, tibial, posterior. Ya, ahorita, esperemos a la doctora ya está, justo para su exposición. Rápidamente acabo y ya. Y los periféricos, el radial, pedio, tibial y posterior. Van a ver que en el momento de reanimación cardiopulmonar con la doctora Iris hay unos pulsos, que son principalmente los pulsos centrales, que tomamos en algunos principales de ellos, según grupo etario, para lo que es la valoración del pulso en el momento de la reanimación pulmonar. Obviamente, centrales van a ser más fáciles que podamos evaluar, ¿no? La perfusión cutánea, que podemos ver de piel, temperatura de piel y llenado capilar. Siempre evaluemos también el llenado capilar de nuestros pacientes, sobre todo críticos, ¿no? Sabemos que la alteración está cuando está prolongado por encima de 2 segundos, ¿sí? Y bueno, acá tenemos las presiones arteriales según el grupo etario. Siempre que realicemos una medición de la presión arterial, de tener en cuenta, como les decía, el mango adecuado, que no debemos cubrir no 2/3 del brazo o ya sea el muslo. Esto va a depender mucho del tamaño dependiendo del grupo ¿sí? Están más o menos las presiones que estaríamos manejando según un grupo etario para tenerlo como referencia. Y en
específico va a depender de la causa, por ejemplo, cohibir hemorragia, cuando hay una hemorragia externa importante, ¿no? Canalización siempre de un acceso venoso. Obviamente, si mi niño tiene signos de mala perfusión, tenemos que canalizar la vía de mayor tamaño posible. Recordemos que dentro de lo que vimos el manejo inicial con lo que es la evaluación del triángulo de evaluación pediátrica, tenemos que incluso administrar líquidos para mejorar el estado general de nuestro paciente, ¿no? En cuanto a neurológico, tenemos dos escalas, la ABDI, que nos habla, que es las iniciales es alerta, respuesta a la voz, dolor y inconsciencia, y tenemos la escala de Glasgow. La escala de Glasgow tiene unas variaciones según el grupo etario, ¿no? Porque recordemos pues que no van a responder los niños al dolor, no van a hablar, muchas veces solamente localizan el dolor. Entonces, en cuanto a lo que es la etapa pediátrica, existe una variación de esta escala, ¿no? Y principalmente nos sirve para valorar la capacidad de respuesta y nivel de conciencia, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos la E. Nunca nos olvidemos de cuando está nuestro paciente, evaluarlo en forma integral, y eso implica que tenemos que exponerlo, ¿no? Tenemos que desnudarlo, quitarle la ropita, valorar la diferencia de temperatura entre lo que son el tronco y las extremidades, ver si hay presencia de traumatismos, quemaduras, petecas, deformidades, hemorragias, la presencia de púrpura. Hay niños que nos llegan así, sin mayores datos, ¿no? Sufren accidentes automovilísticos o ni siquiera saben, los encuentran en la calle, inconscientes, ¿no? Entonces es importante ver si, por ejemplo, presenta signos de traumatismo, ¿no? De repente fue atropellado, tiene un traumatismo encefalocraniano, entonces es importante realizar una exposición del paciente para valorar si tiene alguna de las lesiones, ¿no? O también, por ejemplo, la vez pasada llegó un paciente, había sufrido un trauma, había sido atropellado, llega en el hospital del que lo traen, no lo habían visualizado, incluso hemorragia por la zona urinaria, ¿no? Estaba sangrando, incluso por la región anal. Entonces, siempre importante hacer una evaluación íntegra de nuestros pacientes para poderlos catalogar. Bueno, y en cuanto, cuando hacemos después de hacer el ABC, pues vemos si tienen problema respiratorio y su gravedad, ¿no? Podemos catalogarlo en vía obstrucción de la vía aérea superior, inferior, enfermedad de tejido pulmonar, alteración del control de la respiración, y cuando tenemos un problema cardiocirculatorio, valoramos su gravedad, que puede ir desde choque hipovolémico, choque distributivo, neurológico, choque obstructivo. O puede ser un problema mixto, ¿no? Bueno, y finalmente, luego pasamos a evaluación secundaria, eso lo vemos rápidamente. Sí, a realizar la sample. En esta, como hacer es una forma de no de preguntar importantes hacia la historia clínica, ¿no? Que es ese de síntomas principales de la consulta, ¿no? Signos y síntomas asociados, alergia a un medicamento, alimento u otro, medicación que el niño debe de forma habitual. Muchas veces pasa a preguntar esto y nos da datos relevantes de lo que pudiera tener nuestro niño. Antecedentes de importancia personal o enfermedad de base, o si tenía alguna cirugía o un estado vacunal reciente. A veces, por ejemplo, la vacuna, la pentavalente, puede venir un paciente convulsionando después de su colocación, ¿no? Recordemos que el componente de la pertusis puede dar convulsión. Entonces, es importante saber eso, ¿no? El hecho de la vacunación nos alerta que pudiera estar pasando con nuestro paciente. L, la última ingesta, información de la última comida, ¿no? Así como la hora. Y recabar la información sobre las circunstancias que pueden haber generado la enfermedad, ¿no? Riesgo de la escena, como hemos encontrado en nuestro paciente, ¿sí? Todo esto se asocia con el examen físico completo de nuestro paciente y finalmente realizamos una evaluación terciaria que busca como tal realizar un tratamiento completo, ¿no? Un tratamiento farmacológico o ya sea la necesidad de una cirugía tanto menor como mayor. Y bueno, pruebas complementarias que pueden ser de imagen, laboratorio o electrocardiograma. Muy bien, con eso cerramos nuestra evaluación en toda la estratificada de nuestro paciente. Vamos a aplicar con este pacientito. Este es un pacientito de 5 años, de género masculino. Si realizamos el el triángulo de evaluación pediátrica primero, a ver, Mayra, Irina, ¿cómo lo cambias a tu paciente? Con tu TEP, nada más con TEP. Sí, doctor. A ver, el TEP era apariencia, respiración y circulación, ¿no es cierto? ¿En qué te parece?
¿Cómo ves en A? ¿Qué era A? La apariencia, Apariencia, ya. Apariencia, ¿cómo que ves? Pues Ah, mm, tiene la mirada perdida. perfecto. Ujú. Mayor respuesta, no estaba con su entorno, por ejemplo. Entonces, ¿estaría alterado o no? Sí, apariencia alterada, doctora. Alterada, perfecto. A ver, vamos a otro. Ya tenemos una. Uy, a ver. Luis Velasco. Sí, Luis, doctora. ya. Entonces pasamos a respiratorio. Ya tenemos la apariencia. Vamos al siguiente etapa del triángulo de evaluación. Respiración. ¿Cómo la ves la respiración? Doctora, ¿está pasando en video? No lo... Sí. ¿No se ve? Ya, ahora sí, ahora sí. Ay, no me asustes. Sí, porque tu compañera No, me dijo que ahí alterada. Y dije, ¿de dónde entonces? Ya. A hay ver, respiración. hay tiraje subcostal, doctora, marcado. ¿Son los viajes subcostal? ¿Seguro? También, bueno, pues está polimérico. Ya está. Médico, ¿qué más? Por aquí, a ver. Nada más. A ver, por acá creo que se acercaba su carita. Ahí está. ¿Qué más? Está con las fosas nasales abiertas, ¿no? Parece que hay un poco de aleteo, no se ve muy bien, pero al menos supraclavicular sí se ve en esa toma. ¿Esto estaría normal o alterado? Alterado, doctora. Ya, y a ver, después finalmente. Circulación. Jaime, no, perdón. María Claudia Pomatanta. Ahí está. Cristina Harumi Hurtado. Al toque, chicos, que ya está la doctora acá haciéndome hora. Chicos, no hay nadie. ¿Ves? Se conectan y se van. Susana Fernández. Daja Solís. Están escribiendo. Ya, no tiene audio. Se salva María Claudia. Ya, pero a ver, Raúl Mendoza. Chicos, ¿están ahí? Ya, entonces el último que nos faltaría es hablar, ver circulación, ¿no es cierto? Evaluamos el triángulo de evaluación pediátrica, encontramos, a ver, ¿alguien desea opinar? ¿Qué encontramos? ¿Qué tendrá que estarían? Bueno, ya ahí salió, estamos alterados todos, obviamente en circulación secundario al tema respiratorio, entonces estaremos frente a una falla respiratoria, ¿no? Luego, bueno, hacemos la intervención inmediata y posteriormente realizamos el ABCD y realizamos el sample con la historia completa al familiar, ¿no? En este caso, tenía un tiempo de enfermedad 4 días, rinorrea, de ahí se asocia a la tos exigente, dificultad respiratoria, y tiene como antecedentes múltiples hospitalizaciones por cuadros obstructivos bronquiales, ¿no? Tiene antecedentes de dermatitis atópica, alergia a AINES. Ya en el examen específico vemos la frecuencia respiratoria, cardíaca, la saturación totalmente, tanto frecuencia respiratoria como saturación alterada. Y en la ocultación específicamente encontramos la presencia de sibilantes, ¿no? ¿Qué impresión diagnóstica tendríamos acá, chicos? ¿Alguien que desea participar? Doctor, hoy respiratorio, pero sería por una crisis asmática. Una falla respiratoria, dijiste, no te escuché la Sí, primera. doctora, por una falla respiratoria por una crisis asmática. Ya, entonces estamos frente a una asmática como la patología de base que está generando toda esta dificultad respiratoria y que está llegando incluso a una insuficiencia respiratoria severa, ¿no? Entonces, perfecto, ¿no? Entonces ya hacemos todo el plan de intervención según lo especificado. Entonces, esa es la utilización del triángulo de evaluación pediátrica, no solo eso, sino la evaluación estandarizada, lo que es por categorías de lo que es la evaluación pediátrica. Muy bien, preguntas, chicos.